no existe? Bueno, pues y luego las dos son Dios. Bueno, es el 24 de abril. Vamos a comenzar con clase de ecología. Nada más dejamos que entren. No va a tener caso, como ve. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidas. Vamos a dar unos 4 minutitos máximo en lo que se conectan más y comenzamos. Buenos días, maestro. Tardes, mis tardes. Tardes, perdón, no se me acaba el día, mira, aquí sigo trabajando. Entes. ¿Cómo estás, Jos? Bien, Miss. ¿Andas trabajando o qué? Sí, las cosas que no hice en la mañana las tengo que hacer ahorita para entregarlas. Ok. Está bien, Jos. ¿Qué tal le ha ido, maestro? Bien, bien, mis. Aquí encerrado como debe de ser. Dejándome Bueno, crecer el cabello, dejándome crecer la barba. Estoy está haciendo bien. manda. Está bien, maestro. Pues ahorita lo veo, entonces dejo que se conecten más. Sí, sí, sí. Yo creo que ya no tardan. Ahí vienen, ya llegó Pamela. Que generalmente es con las que cuento, con Pamela y con Jocelyn. Jos. Hola Pamela, ¿cómo estás? Buena tarde. Buenas tardes. Cuenta la buena vida. Ya ve, cansada de esta cuarentena. De por sí no salía, Pame, ahora menos. De por sí no participaba en mis clases y ahora menos. Es que no lo entiendo, profe. Uh, ya quemándome frente a la Miss Jos. No, pues no le entiendo a su materia. Excelente. Ya estoy tomando nota, maestro. Excelente, Miss. Ya sabe, repruébeme. No, no es cierto, para nada. Ya nada más damos 2 minutitos más a ver quién más se nos une. ¿Alguno de ustedes sabe por qué Eric se conecta a las demás clases y a la mía no? A lo mejor Porque porque siempre la de flojo. no sé. Ah, no me quieres, Eric. Siempre son las mismas las que se conectan, Miss, así que ya ni sufro. ¿El link dónde se conecta? Aviso que sí. No. Denme un poquito de tiempo. Bien, pues vamos a comenzar con la clase de hoy. Vamos a retomar un tema que ya habíamos visto, pero lo vimos muy por encimita en clases pasadas, que es la huella hídrica. Voy a compartirles pantalla de una presentación que realicé y vamos a dar unos conceptos que nos faltaron ver y ahorita les explico qué es lo que vamos a realizar con esos conceptos y con lo que ya habíamos platicado en clases pasadas.
Ya pueden ver la presentación, ¿verdad? Sí. Ok, perfecto. Vamos a ver entonces huella hídrica. Veamos, ¿qué es la huella hídrica? La huella hídrica, chicas, es un indicador medioambiental que va a definir el volumen de agua que se necesita para producir cualquier bien y cualquier servicio. Nos indica básicamente la cantidad de agua que es necesaria para fabricar un producto o también para fabricar algún tipo de bien, ¿no? No sé, en este caso, por ejemplo, desde lo que se ocupa de agua para producir 1 kilo de carne hasta lo que se ocupa de agua para producir, por ejemplo, eh, nuestras clases en una escuela o nuestras clases en este momento en línea, se están consumiendo agua y se está generando una huella hídrica. Esto es imposible de hacer. El agua es una parte fundamental de la industria o más bien de cualquier industria, ¿sale? El concepto de huella hídrica va a ser creada por esta persona que tenemos aquí en pantalla, es la imagen del profesor Arjen Oistra de la Universidad de Twente, esto en los Países Bajos, ¿vale? Él es el que va a proponer este concepto de huella hídrica y gracias a él se van a comenzar a hacer los primeros cálculos acerca de la cantidad de agua necesaria para que nosotros podamos, pues, ya les decía, desde comer hasta tener, por ejemplo, un vestido, una ropa. Vamos a la siguiente diapositiva. ¿Cómo se va a calcular la huella hídrica y para qué nos sirve? La huella hídrica se va a medir en litros o metros cúbicos. Ya lo habíamos hecho en una pequeña práctica que hicimos. Ahí en su libro se recordarán que se metieron a unas páginas de internet y sacaron ahí cómo era que ustedes gastaban agua sin que se dieran cuenta, ¿no? Y básicamente se va a calcular 3 factores diferentes. La huella hídrica azul, la huella hídrica verde y la huella hídrica gris. La huella hídrica verde va a ser esta agua que va a estar digamos, dentro del ciclo del agua, sobre todo en forma de lluvia y en forma de los escurrimientos en los cerros. Ojo, no hay que confundir estos escurrimientos con el agua que se va a extraer tanto del subsuelo como de los ríos, ¿sale? Solamente nos estamos refiriendo a el agua de lluvia o el agua de los escurrimientos, que básicamente es agua de lluvia que se va a estar escurriendo en las laderas de los cerros. Después vamos a tener la huella hídrica azul. La huella hídrica azul es así, vamos a contar ahí la que se extrae de ríos, la que se extrae de lagos, de lagunas y sobre todo del subsuelo. Y finalmente tenemos la huella hídrica gris, que es tal vez una de las mediciones más importantes que se hacen con respecto a la huella hídrica. La huella hídrica gris, dice aquí, es el agua dulce para diluir la contaminación. Es decir, es todos los residuos que van a ir a dar directamente a las aguas, ¿no? Lo que conocemos como aguas residuales, y básicamente pues va a ser agua contaminada. Hasta aquí. ¿Tienen alguna duda, chicas? ¿No? Puras. Ok. Bueno, sí, a ver. Bueno, Ajá. pues, Sí. exactamente la huella hídrica azul, la verde y la gris. No, Sí. ¿la gris y la azul es lo mismo? No. Haz de cuenta que la huella hídrica gris va a ser la que se queda en los ríos, por ejemplo, pero que va a ser contaminada por cuestiones de la industria. La azul es la que vamos a sacar de los ríos o de las lagunas o de los mantos freáticos y la vamos a utilizar para regar o para, por ejemplo, diluir pinturas, etcétera. Pero, y después va a regresar en forma de huella hídrica gris, pero en general la huella hídrica gris va a ser esta agua que nos va, que vamos a contaminar sin usarla. ¿Sí? O sea, la azul sí la vamos a Ok. utilizar. Va a entrar dentro del proceso industrial para generar cualquier bien, Pero la gris no la vamos a utilizar y simplemente se va a contaminar por la acción de la industria. ¿Un poquito más claro? Ok.
Sí. Pamela, Sherlyn, Valeria, bienvenidas. ¿Alguna otra duda? ¿No? Ok. Y luego aquí en la misma pantalla vemos que nos pregunta ¿para qué nos sirve conocer la huella hídrica? Bien, la huella hídrica, dice aquí, nos va a hacer tomar conciencia del consumo de agua que estamos utilizando para absolutamente todas nuestras necesidades. Pero también nos va a servir para calcular más o menos la cantidad de agua disponible para, tanto, por ejemplo, para consumo humano, consumo animal y el propio consumo de la industria. ¿Por qué? Porque recordarán cuando vimos la primera parte de este tema, recordarán que les dije que en el planeta, y en su libro viene ahí un pequeño esquema, solamente es como el 10% o menos del agua dulce disponible es apta para consumo humano. Toda la demás agua dulce no la podemos utilizar. Entonces, si solamente esa mínima cantidad de agua que hay en todo el planeta podemos utilizarla para consumo humano, debemos de cuidarla de una forma especial. Tenemos una pequeña infografía aquí. Hace rato los vi sufrir ahí en la clase del maestro David con qué es una infografía. Esto es una infografía, lo que están viendo aquí. Por medio de dibujos y de algunos datos nos va a dar mucha información. Del lado azulito tenemos una pequeña tablita que nos muestra la huella hídrica de algunos productos. Por ejemplo, tenemos un tarro de cerveza aquí. Son 75 litros que se necesitan para crear un solo tarro de cerveza. Pero, por ejemplo, si nos vamos un poquito más abajo aquí, dice, un vaso de leche va a necesitar 200 litros de agua que vamos a generar en esta huella hídrica, tanto verde, azul y gris, para poder generar un solo vaso de 250 mililitros de agua. Ya ni hablar, por ejemplo, de una camisa, la tenemos por aquí, que se van a necesitar 2,000 litros de agua. ¿Se acuerdan cuando hicimos el cálculo de cuánto se tardaría en desintegrarse todo lo que nosotros traíamos ahí en el salón, ¿no? Nuestra ropa, nuestra mochila, nuestros cuadernos? ¿Se acuerdan que era una cantidad impresionante de años lo que juntamos al momento de unirlo? Imagínense si ahorita hiciéramos un cálculo de cuánta agua estamos consumiendo tan solo por vestirnos, por conectarnos a internet, nuestra computadora o nuestro smartphone, es una cantidad impresionante. Por ejemplo, pero si nos vamos un poquito más lejos, tenemos que para producir una sola hamburguesa se necesitan 2,400 litros de agua. Una camisa finalmente va a durarnos cierta cantidad de tiempo y la huella hídrica no va a ser tan grande. Pero se imaginan todas las hamburguesas que se consumen al día en el mundo y se utilizan 2,400 litros de agua para producir una sola hamburguesa, lo cual es muchísimo, ¿no? Bien, tenemos después del lado blanco de la infografía algunas acciones sencillas para reducir el nivel de agua que estamos consumiendo. Por ejemplo, vamos a colocar una cubeta bajo la regadera para que recolectemos esta agua que se está desperdiciando mientras se calienta. Por ejemplo, en alguno de sus trabajos que les pedí, me mencionaban que algunos de ustedes no les gusta bañarse, por ejemplo, con regadera, que prefieren bañarse con ajicarazos, como se le llama, y eso genera que gastemos mucho menos agua, ¿no? Vamos a evitar, por ejemplo, el consumo de comida chatarra. Ya vimos la cantidad de agua que se consume solo con una hamburguesa. Entonces, si evitamos comer esa cantidad de comida chatarra, llámese hamburguesas, llámense papitas, llámense botanitas o, por ejemplo, un gansito, vamos a reducir de forma importante el consumo de agua, es decir, vamos a reducir nuestra huella hídrica. Dice, por ejemplo, hasta acá abajo, dice, utilizar un sistema de reciclaje que no permita que entre basura a las fuentes de agua. Este es un gran problema que tenemos porque la huella hídrica resulta que, dice aquí, para todas nuestras actividades. Incluso cuando no la estamos usando, estamos generando huella hídrica. ¿Por qué? Porque generalmente, por ejemplo, decíamos que algunas veces realizamos algunas acciones, por ejemplo, con el agua de la lavadora, regamos nuestras plantas. Sin embargo, esa agua también tiene algunos químicos que al momento de echarla a nuestro jardín, vamos a hacer que se filtren hasta los mantos freáticos y vamos a estar generando una huella hídrica gris en un manto freático que sería una huella hídrica azul. Entonces, tenemos que checar todo eso.
he tratado de buscar la información. Yo tenía un maestro en el CCH que él creó un sistema de filtración de agua por medio de plantas. em, eh, y entonces toda el agua gris que salía de su casa, es decir, el agua con la que se lavaban trastes, el agua con la que se lavaba, o con la que se bañaba, el agua con la que trapeaba, iba a dar a un pequeño contenedor, a una cisterna donde había una serie de filtros con plantas y salía agua, digamos, pues prácticamente verde, y esa era la que él ya utilizaba para regar su propio jardín y su propio huerto. Pero realmente no encuentro los datos de este trabajo que hizo el maestro Sarabia, se apellidaba Sarabia, Alejandro Sarabia. Voy a seguir tratando de conseguírselos para subirles algo del trabajo de mi maestro. Vámonos con la siguiente diapositiva. Y tenemos aquí otra pequeña infografía de cuántos litros de agua se van a necesitar para producir cosas que utilizamos prácticamente todo el tiempo. Quiero que vean, por ejemplo, cuánta agua se necesita para producir medio kilogramo de maíz. Son 450 litros que se necesitan para solo medio kilogramo. Pero si nos vamos a la imagen que está abajo, esta sí es completamente impresionante. 4.500 litros de agua, se los voy a cerrar. Se necesitan 4.500 litros de agua para producir 300 gramos de carne. Básicamente, 300 gramos de carne es el equivalente a unos 2 o 3 bisteces. Toda esa cantidad de agua se necesita para solamente 300 gramos de carne. ¿Vale? Es impresionante el gasto. Por eso, ¿se acuerdan que cuando empezaba la materia les decía que la ganadería es uno de los contaminantes, de las industrias más contaminantes del planeta? Entre la cantidad de gases de invernadero que genera, entre la cantidad de agua que consume para solamente producir esa poca de carne, pues resulta que el consumo de carne es una de las industrias más contaminantes del planeta, es una de las industrias más destructivas, a pesar de que pareciera que estamos consumiendo recursos naturales y que los estamos renovando, ¿no? Les decía yo hace rato acerca de consumir una bolsa de papitas, ¿no? Y aquí está precisamente lo que les decía, se necesitan 185 litros para solamente una pequeña bolsa de frituras, una bolsa de frituras que nos comemos a la hora del receso, ahí en la escuela, ¿no? 50 litros acá, por ejemplo, para producir una sola naranja, se necesitan 50 litros, ¿no? O 90 litros de agua para una taza de 750 mililitros de té. Entonces, si nos vamos a ver, realmente consumimos muchísima agua diariamente, pero no es agua que nosotros estemos viendo. Por eso es que se creó este concepto de huella hídrica, para que nosotros nos demos cuenta la cantidad de agua que estamos consumiendo día a día, pero que no la estamos viendo correr. Pero se imaginan, si cada que nos servimos un bistec, pudiéramos ver a un lado la cantidad de litros de agua que se necesitan para producir un solo bistec, básicamente si sacamos la cuenta, un solo bistec serían alrededor de 1.500 litros de agua. Entonces, 1.500 litros de agua es el equivalente a una pipa, por ejemplo, ¿no? Para un solo bistec que nos vamos a comer, para un solo taco que vamos a comernos allí a los tacos de bistec. Entonces, es por esto que es importante, chicas, que nos quede muy claro este concepto de huella hídrica. ¿Tienen alguna duda? ¿No? ¿Seguras? ¿Miss tiene alguna duda? Excelente, Miss. Y entonces, No, maestro, al contrario, estoy aprendiendo algo nuevo. impresionante la cantidad de agua que son. Esto sí me agrada, no historia, maestro. Ok. La esperamos cuando estemos allá en presenciales. La esperamos Está allá bien, maestro. Bueno, para que ya no nos interrumpan otras clases. ok, Interrúmpanos en ecología, que sí está fácil. ok, está bien, maestro, prosiga. Ok. Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Qué vamos a dejar como asignación el día de hoy? Ya hicimos el trabajo de cuánta agua necesitamos. Por ejemplo, Jos nos ponía un yogur, me parece que Pamela nos ponía ahí vasos de leche. Ya hicimos ese trabajo. Ya vimos cuánta agua estamos consumiendo todos los días, o por lo menos algunos de los productos. Ahora, ¿qué proponen ustedes hacer
para disminuir la huella hídrica, no la de nosotros, sino la de nuestra comunidad en general. Muchas veces solemos pensar que la huella hídrica solamente es, por ejemplo, nosotros, ¿no? Nuestra familia, pero nosotros formamos parte de una comunidad más grande. Por ejemplo, ¿qué podríamos proponer para disminuir la huella hídrica de mi comunidad? Pues podríamos hacer, por ejemplo, una campaña por medio de carteles, podamos pegar, no sé, en algún poste o en la puerta de nuestra casa, donde se invite a la gente a no barrer sus banquetas con la manguera, por ejemplo. Que se saque una pequeña cubeta de agua, se riegue y entonces se barra a mano esa banqueta para no desperdiciar una cantidad importante de agua. Esa sería, por ejemplo, una propuesta, ¿no? Pero, por ejemplo, digo, yo no soy vegetariano, la verdad es que no, soy bastante carnívoro, pero por ejemplo, esta es una parte que los veganos y los vegetarianos proponen mucho, dejar de consumir carne también para cuidar el agua del planeta, ¿no? Los veganos no solo dicen que hay que cuidar a los animales de la violencia y de comérnoslo, sino también cuidar el agua que se está gastando para producir lo que ya vimos es una cantidad impresionante para tan poquitos gramos de carne, ¿sale? Entonces, les voy a subir la asignación a Edmodo para que ustedes hagan esta reflexión y hagan esta actividad. Me van a hacer por lo menos 3 propuestas diferentes de cómo ustedes harían para disminuir la huella hídrica de su comunidad, de su colonia, de sus vecinos. A lo mejor no se vayan tanto a su colonia, nada más de su calle. Analicen su calle. A ver qué tanta agua se gasta en mi calle. Tal vez hay mucha basura y estoy contaminando por medio de la basura los mantos freáticos, o por ejemplo estoy contaminando los ríos. Aquí por donde me vine a vivir está un canal de aguas negras muy grande. Ese canal de aguas negras literal no era un canal de aguas negras, ese era un río que existía en la ciudad y que ahora nos sirve para desaguar todas estas aguas residuales. Imagínense, yo tengo algunos conocidos por aquí en la colonia que me mencionan que cuando ellos eran pequeños iban a nadar a este río y en menos de 30 o 40 años se ha convertido en básicamente un lugar en el que ni siquiera te puedes acercar por la cantidad de olor fétido que despide, ¿no? Entonces, van a ser 3 propuestas para disminuir la huella hídrica de su comunidad y lo van a subir ahí a Edmodo. En un momentito más les subo la asignación, chicas. ¿Va que va? ¿Dudas hasta Maestro, mande? Dígame. oiga, pero por ejemplo, como de lo del ejemplo que nos dijo usted, o sea, haríamos el ejemplo de cómo vamos a hacer nuestro cartel o No, escribir las propuestas. exactamente, escribir las propuestas nada más, Shelly. Ya saben, pueden hacerlo a mano, pueden hacerlo a mano o pueden hacerlo a computadora, esa es decisión de ustedes, nada más me la suben ahí en la asignación para que yo lo tenga guardado y pues también para que yo les pueda tener su calificación ahí en la asignación. Y ya saben, cualquier duda, estoy ahí en Edmodo, me mandan un mensajito o ya tienen mi correo electrónico, me mandan un correo electrónico y me dicen, prof, esta parte no la entendí y trato de aclarárselas a mayor profundidad. Ya saben que la clase se graba y que en un ratito más se la subo también a Edmodo para que la puedan estar revisando y cualquier duda puedan checarla, ¿sale? Dime. O sea que vamos a hacer como un ensayo. Ajá, ya sabes que a mí me encanta que me brinden sus ideas. Y lo quiero así igual de bonito que el que me entregaron el otro día, con esas ideas muy claras que no copiaron. En serio, lo quiero así de bonito, ¿sale? No quiero como los que me entregaban en la escuela que copiaban todo de internet y nada más lo pegaban. ¿Vale? Porque me gustó mucho sus últimos trabajos. La verdad es que estoy muy contento con los trabajos que me mandaron en la semana. ¿Sale, chicas? ¿Otra duda? No. Seguras. Yo sí, maestro. Entonces, ¿de aquí pasa Edmodo o ya culmina y les deja la actividad? De aquí paso a Edmodo y ahí estoy también para recibir cualquier duda y mientras les estoy subiendo ahí La información. la información y la asignación. Ujú. Ok, maestro, está bien. De nada. Vale, Gracias. chicas, entonces nos despedimos. Tenemos todavía un ratito de tiempo para hacer este ensayo. Háganlo, ya saben, pensándolo mucho, analicen muy bien su situación. En un momento más también les voy a subir en modo un pequeño video de YouTube para
que va? Para que también quede muy clarito esto de la huella hídrica verde, la huella hídrica azul y la huella hídrica gris, ¿vale? ¿Ahora nos va a dejar hasta las 4? Y hasta las 4, como siempre. Ya saben que les dejo un buen ratito. Ah, bueno. Vale, pero me lo mandan. Sí. Vale. Cuídense mucho, estamos allí en Edmodo y me mandan cualquier cosa, un mensajito, ¿va que va? Sí. Adiós, maestro. Adiós, hasta el lunes, cuídense mucho.